Llama a quien quieras, le dijo satisfecho el satisfecho millonario a la joven empleada. Ella sacó su teléfono. Lo que pasó después lo dejó temblando frente a toda la junta directiva. La sala de juntas del piso 47 de la Torre Meridian dominaba el horizonte de Ciudad de México como una corona de cristal y acero que se alzaba sobre millones de vidas ordinarias. Desde aquella altura, los automóviles parecían insectos arrastrándose por arterias de asfalto, y las personas eran puntos insignificantes que Rodrigo Montero observaba cada mañana con una mezcla de satisfacción y desprecio, mientras bebía su café importado de Etiopía en una taza de porcelana que costaba más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados de limpieza. Rodrigo Montero tenía 54 años, una fortuna personal estimada en $900 millones y la reputación de ser el empresario más implacable de todo el sector inmobiliario latinoamericano. Había construido su imperio comprando terrenos a precios ridículos en zonas vulnerables, desplazando comunidades enteras y levantando torres de lujo donde antes existían barrios con décadas de historia. Sus críticos lo llamaban depredador. Sus socios lo llamaban genio. Él se llamaba a sí mismo invencible. Aquella mañana de martes, Rodrigo se ajustó los gemelos de oro macizo de su camisa italiana mientras revisaba con expresión aburrida los documentos que su asistente había dejado perfectamente alineados sobre la mesa de reuniones de nogal negro importado. La mesa tenía capacidad para 24 personas, pero Rodrigo la usaba principalmente para impresionar a inversionistas y humillar a subordinados, dos actividades que para él eran prácticamente la misma cosa. «Señor Montero», la voz de Diana, su secretaria ejecutiva, sonó a través del intercomunicador con ese tono cauteloso que adoptaba siempre que tenía que darle una noticia que pudiera alterar su humor. Los miembros de la junta directiva ya están todos en la antesala, y también ha llegado la señorita Campos para la reunión de las 10. ¿Di Campos? Rodrigo frunció el ceño, tratando de ubicar el nombre entre los cientos de personas insignificantes que pasaban por su vida cada semana. ¿Quién es Campos? Mariana Campos, señor, la coordinadora del proyecto de responsabilidad social que usted aprobó el mes pasado, la que supervisa el programa de becas para hijos de empleados. Ah, la del programita de caridad. Rodrigo soltó una carcajada breve que sonó más como un ladrido. Dile que espere todo lo que sea necesario. Primero tengo asuntos de verdad que atender. Diana guardó silencio un momento antes de responder. Señor, ella tenía cita confirmada a las 10. Ya son las 10:45. ¿Y? ¿Tiene algo mejor que hacer? Si trabaja en responsabilidad social, claramente su tiempo no vale mucho. Que espere. Cortó la comunicación y se reclinó en su silla ergonómica de cuero que había mandado diseñar especialmente en Milán. En la pantalla de su computadora, los números de la última adquisición brillaban como una promesa de poder absoluto. $250 millones en un terreno al sur de la ciudad, donde planeaba construir el complejo residencial más exclusivo de toda Latinoamérica. El proyecto se llamaba Cielo Dorado y consistiría en 6 torres de 70 pisos cada una, con departamentos cuyo precio inicial superaba los $3 millones. Lo que los números no mostraban, lo que Rodrigo prefería no pensar demasiado, era que en ese terreno actualmente vivían más de 300 familias en una colonia popular que existía desde hacía 40 años. Familias que habían recibido cartas de desalojo firmadas por los abogados de Montero con plazos imposibles de cumplir. Familias que en este preciso momento estaban siendo presionadas por funcionarios municipales que casualmente habían recibido generosas donaciones de la Fundación Montero durante la última campaña electoral. La puerta de la sala de juntas se abrió y comenzaron a entrar los miembros del consejo directivo. Primero llegó Eduardo Villanueva, director financiero, un hombre delgado de lentes rectangulares que siempre cargaba una carpeta de cuero tan gruesa como su lealtad ciega hacia Rodrigo. Detrás de él entró Gabriela Ordóñez, directora de Relaciones Públicas, una mujer impecablemente vestida, cuya función principal era hacer que las acciones más cuestionables de Rodrigo parecieran actos de filantropía. Luego entraron Alfredo Rivas, director legal,
con esa sonrisa perpetua que escondía más amenazas que promesas. Santiago Herrera, director de operaciones, un hombre silencioso que ejecutaba órdenes sin cuestionar nunca su moralidad. Y finalmente Claudia Bermúdez, la directora de recursos humanos más joven de todo el corporativo. Una mujer de 38 años que había llegado a su puesto no por conexiones, sino por una capacidad administrativa que ni siquiera Rodrigo podía negar. Buenos días a todos. Rodrigo no se levantó de su silla cuando ellos entraron. Un gesto deliberado de poder que practicaba con la naturalidad de quien lleva décadas, recordándoles a los demás quién manda. Espero que hayan desayunado bien, porque esta reunión va a ser larga y productiva. Tenemos que cerrar los detalles del proyecto Cielo Dorado antes de fin de mes. Señor Montero, Eduardo Villanueva abrió su carpeta inmediatamente. Los números están listos. La inversión total será de 420 millones incluyendo construcción, permisos y la adquisición completa del terreno. El retorno proyectado es de 1.200 millones en 5 años. 1.200 millones. Rodrigo saboreó las palabras como si fueran el café más fino del mundo. Eso, señores, es lo que yo llamo hacer negocios de verdad. Sin embargo, Villanueva continuó con cautela. Hay un obstáculo que necesitamos discutir. De las 312 familias afectadas por el desalojo, 293 ya aceptaron la compensación ofrecida. Pero 19 familias se niegan rotundamente a marcharse. ¿19 familias? La sonrisa de Rodrigo se congeló como si alguien hubiera apagado el sol en la habitación. Me están diciendo que 19 familias de esa colonia están deteniendo un proyecto de 420 millones de dólares. Técnicamente, señor, tienen derecho legal a permanecer. Algunas de esas familias tienen títulos de propiedad que datan de hace más de 30 años. El proceso de expropiación tomaría al menos 2 años en tribunales. 2 años. Rodrigo repitió las palabras como si fueran una maldición. No tengo 2 años, Eduardo. Los inversionistas de Dubái esperan resultados para enero. Si no comenzamos la demolición en 3 meses, el acuerdo se cae. Podríamos aumentar la compensación, sugirió Claudia Bermúdez desde el otro extremo de la mesa. Si les ofrecemos el doble del valor actual de sus propiedades, quizás reconsiderarían. Rodrigo la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del universo. ¿El doble? ¿Quieres que le paguemos el doble a gente que vive en casas de lámina y concreto agrietado? Sus propiedades no valen nada. Les estamos haciendo un favor al ofrecerles algo. Con todo respeto, señor. Claudia mantuvo su tono profesional, aunque sus manos temblaban levemente bajo la mesa. Esas familias tienen hijos, tienen ancianos, tienen historias en ese lugar. No es solo cuestión de dinero. Todo es cuestión de dinero, Bermúdez. Rodrigo golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo que varios de los presentes dieran un respingo. Todo. Absolutamente todo en esta vida se reduce a cuánto tienes y cuánto puedes comprar. Esas familias no tienen nada. Yo tengo todo. La ecuación es simple. Alfredo Rivas, el director legal, carraspeó suavemente. Señor, hay otra complicación. Una de esas 19 familias ha estado organizando a las demás. Han contactado a organizaciones de derechos humanos y hay rumores de que están preparando una demanda colectiva. ¿Quién? La voz de Rodrigo se volvió gélida. ¿Quién está organizando eso? Una mujer llamada Esperanza Campos. Tiene 42 años. Es maestra de primaria en una escuela pública del barrio. Es la líder natural de la comunidad. Según nuestros informes, ella fue quien convenció a las otras 18 familias de no aceptar la compensación. Campos. Rodrigo repitió el apellido y de pronto algo hizo conexión en su cerebro. Campos. ¿Como la chica que está esperando afuera para la reunión de responsabilidad social? Un silencio incómodo se instaló en la sala. Claudia Bermúdez fue quien respondió. Mariana Campos es hija de Esperanza Campos. Trabaja con nosotros desde hace 8 meses como coordinadora del programa de becas. Fue seleccionada por su expediente académico. Graduada con honores de la Universidad Pública en Administración de Empresas con especialización en Desarrollo Comunitario. Rodrigo procesó la información lentamente, y mientras lo hacía,
Una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que acaba de descubrir una debilidad perfecta en su presa. Interesante, murmuró, tamborileando los dedos sobre la mesa de nogal negro. Muy interesante. La hija de la mujer que está bloqueando mi proyecto trabaja para mí. En mi empresa, comiendo de mi mano. Señor, Mariana no tiene nada que ver con las acciones de su madre. Claudia intervino rápidamente. Es una empleada ejemplar. Su trabajo con el programa de becas ha sido excepcional. No me importa su trabajo, Bermúdez. Lo que me importa es la oportunidad. Rodrigo se puso de pie, caminando hacia los ventanales que ofrecían esa vista panorámica que tanto disfrutaba. Que pase. Díganle a la señorita Campos que entre. Ahora. Claudia abrió la boca para protestar, pero la mirada de Rodrigo la silenció antes de que pudiera articular una sola palabra. Eduardo y Alfredo intercambiaron miradas nerviosas. Santiago, como siempre, permaneció impasible. Gabriela ya estaba calculando mentalmente cómo manejar cualquier consecuencia de relaciones públicas. Diana, la secretaria, recibió la orden por el intercomunicador, y 3 minutos después, la puerta de la sala de juntas se abrió nuevamente. Mariana Campos entró con la postura erguida de alguien que sabe que ha sido injustamente ignorada durante casi una hora, pero que no va a permitir que eso afecte su profesionalismo. Tenía 27 años, cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo práctica, y vestía una blusa blanca perfectamente planchada con pantalones de vestir color arena. En sus manos llevaba una carpeta con la propuesta que había estado preparando durante semanas. Lo primero que notó al entrar fue que no estaba entrando a una reunión individual como le habían programado, sino a una sala llena con toda la junta directiva de la empresa más poderosa de México. 6 pares de ojos la observaban con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la curiosidad depredadora. Señorita Campos. Rodrigo pronunció su nombre con una suavidad que sonaba exactamente como una amenaza envuelta en seda. Lamento la espera. Estábamos discutiendo asuntos importantes. Pero pase, siéntese. De hecho, me alegra que esté aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Gracias. Señor Montero. Mariana respondió con voz firme, tomando asiento en la única silla vacía, que casualmente estaba ubicada en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de Rodrigo. Traigo la propuesta actualizada del programa de becas. Los resultados del primer semestre han sido extraordinarios. De los 42 estudiantes becados, 39 mantuvieron promedios superiores a 9.5. 3 de ellos recibieron invitaciones para intercambios internacionales. Impresionante. Rodrigo caminó lentamente alrededor de la mesa, como un tiburón circundando su presa. Realmente impresionante. Dígame, señorita Campos, ¿de dónde viene usted exactamente? La pregunta, aparentemente inocente, hizo que el aire en la sala se espesara. Claudia cerró los ojos brevemente. Sabía hacia dónde iba esto. Soy de la colonia Esperanza, señor, al sur de la ciudad. Mariana respondió sin dudar. No tenía razón para avergonzarse de sus orígenes. Colonia Esperanza. Rodrigo repitió el nombre como si estuviera probando un vino particularmente amargo. ¡Qué coincidencia! Justamente estábamos hablando de esa colonia antes de que usted entrara. ¿En serio? ¿En qué contexto? Rodrigo regresó a su silla y se sentó, cruzando las piernas con esa elegancia estudiada que practicaba frente al espejo cada mañana. En el contexto de mi nuevo proyecto, Cielo Dorado, el desarrollo residencial más ambicioso de la historia de esta ciudad. 6 torres, 70 pisos cada una. Un proyecto que va a transformar completamente esa zona de la ciudad. He escuchado sobre ese proyecto. Mariana mantuvo su expresión neutral, pero sus manos apretaron ligeramente la carpeta sobre su regazo. También he escuchado que implica el desalojo de más de 300 familias. 312, para ser exactos, de las cuales 293 ya aceptaron una generosa compensación. Generosa, le repito. Nadie puede decir que Rodrigo Montero no es justo. ¿Y las 19 que no aceptaron? Ahí es donde se pone interesante, señorita Campos.
Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella como láser. Porque resulta que la persona que está organizando la resistencia, la persona que está convenciendo a esas familias de rechazar mi oferta, la persona que está amenazando con demandas y organizaciones de derechos humanos, es su madre. El silencio que cayó sobre la sala fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado 47 pisos abajo. Mariana no parpadeó, no desvió la mirada, no tembló, pero algo se endureció en su expresión, como si una capa de acero invisible se hubiera deslizado sobre su rostro. Mi madre, dijo lentamente, midiendo cada sílaba. Es una mujer que ha vivido en esa colonia durante 35 años. Crió a 3 hijos ahí. Enseñó a leer y escribir a generaciones enteras de niños de ese barrio. Y sí, tiene todo el derecho legal y moral de defender su hogar. «Derecho legal», Rodrigo soltó una risa que reverberó en las paredes de cristal. «¿Sabe cuántos abogados tengo, señorita Campos? ¿Sabe cuántos jueces me deben favores? Los derechos legales son un concepto muy flexible cuando tienes los recursos adecuados». «Eso suena como una amenaza, señor Montero». «No es una amenaza, es una realidad. Y la realidad es esta. Usted trabaja para mí. Usted cobra un salario de mi empresa. La beca que le permitió estudiar en la universidad fue parcialmente financiada por mi fundación. Así que técnicamente, señorita Campos, su madre está luchando contra la mano que alimentó a su propia hija». Mariana sintió cómo la sangre le hervía bajo la piel, pero mantuvo la compostura con una disciplina que habría impresionado a cualquier diplomático. Respiró profundamente antes de responder. «Señor Montero, mi trabajo aquí no tiene relación con las decisiones de mi madre. Yo fui contratada por mis méritos profesionales, no por mi apellido. Y la beca que obtuve fue por mis calificaciones, no por la generosidad de nadie. Méritos profesionales». Rodrigo parecía estar disfrutando cada segundo de esta confrontación. Se giró hacia los demás miembros de la Junta. ¿Escucharon eso? Méritos profesionales. Dígame, señorita Campos, ¿cuáles son exactamente sus méritos? ¿Coordinar un programita de becas que la empresa usa como decoración para los informes de responsabilidad social? ¿Eso es mérito? Ese programita, como usted lo llama, ha cambiado la vida de 42 estudiantes y sus familias. Mariana se puso de pie, su silla raspando el piso de mármol. Estudiantes que sin esas becas estarían trabajando en fábricas en lugar de estudiando en universidades. Pero supongo que para alguien como usted, eso no vale nada. Para alguien como yo, Rodrigo se reclinó en su silla con expresión divertida. ¿Y qué soy yo exactamente, según usted? Un hombre que mide el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. El silencio regresó, esta vez cargado de electricidad. Los miembros de la Junta parecían estatuas. Claudia Bermúdez tenía los ojos cerrados, como si rezara internamente. Eduardo Villanueva se había puesto pálido. Alfredo Rivas ya estaba mentalmente redactando un comunicado legal. Y Rodrigo Montero, por primera vez en mucho tiempo, se encontró mirando a una empleada que no le tenía miedo. «Siéntese, señorita Campos», dijo finalmente, su tono cambiando a algo más calculador, más peligroso. «Tengo una propuesta para usted». Mariana permaneció de pie. «¿Qué tipo de propuesta?» «Una que podría beneficiar a todos. A usted, a su madre, a las 19 familias y, por supuesto, a mí». Rodrigo abrió una carpeta que había estado sobre la mesa todo el tiempo. «Le ofrezco triplicar la compensación para cada una de esas familias». Triplicar. Estamos hablando de cantidades que cambiarían sus vidas para siempre. Nuevas casas en zonas mejores, dinero para empezar negocios, educación asegurada para sus hijos. ¿A cambio de qué? A cambio de que usted convenza a su madre de aceptar, de que use su influencia, su relación, su conexión personal para hacer lo que mis abogados no han podido lograr. Rodrigo sonrió con esa expresión que utilizaba cuando cerraba tratos multimillonarios. Es un ganar-ganar, señorita Campos. Sus familias ganan dinero, yo gano tiempo, y usted gana un ascenso que la pondría en una posición ejecutiva antes de cumplir 30 años. Mariana miró la carpeta con las cifras, vio los números. Eran cantidades que para las familias de la colonia Esperanza representaban fortunas inimaginables. Dinero suficiente para comprar casas nuevas,
para pagar tratamientos médicos pendientes, para darles a los niños oportunidades que de otro modo nunca tendrían. Pero también vio algo más en esos números. Vio el precio de la dignidad, vio el costo de rendirse, vio 35 años de historia comunitaria siendo comprados y descartados como si nunca hubieran importado. «No», dijo Mariana. «¿No?» Rodrigo parpadeó, como si la palabra no existiera en su vocabulario. «No voy a convencer a mi madre de nada. Si las familias quieren negociar, lo harán por su propia voluntad, con representación legal adecuada, y sin la presión de que la hija de una de ellas trabaje para quien quiere desalojarlos. Está rechazando una oportunidad que no volverá a presentarse». Rodrigo se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. «Estoy protegiendo algo que vale más que cualquier oportunidad que usted pueda ofrecer». «¿Y qué es exactamente?» «Mi integridad». Rodrigo la miró durante un largo momento, y luego hizo algo que dejó helados a todos los presentes. Se echó hacia atrás en su silla y soltó una carcajada. No una risa breve, ni una sonrisa condescendiente, sino una carcajada completa, sonora, que rebotó en las paredes de cristal y mármol como si fuera lo más gracioso que había escuchado en años. «¿Su integridad?», repitió entre risas. «¿Su integridad? Señorita Campos, la integridad no paga facturas. La integridad no compra medicinas. La integridad no pone comida en la mesa. Usted y su madre están a punto de perder todo, absolutamente todo, y su mejor defensa es la integridad». «Señor Montero». «No, no, déjeme terminar». Rodrigo se limpió una lágrima de risa del ojo. «Esto es verdaderamente fascinante. Usted se para aquí, en mi sala de juntas, en mi edificio, cobrando mi salario, y me dice que no va a ayudarme porque tiene integridad. ¿Sabe qué le digo? Adelante. Llame a quien quiera. Llame a su madre. Llame a un abogado. Llame al mismísimo presidente si quiere. No me importa». Rodrigo extendió los brazos en un gesto teatral, mirando a su junta directiva con expresión triunfante. «De hecho, se lo pongo fácil. Llame ahora mismo, aquí, frente a todos. Llame a quien considere que pueda ayudarla en esta situación. Le doy mi palabra de que no la voy a interrumpir. Quiero ver quién en este mundo puede detener a Rodrigo Montero». Los miembros de la junta observaban la escena con expresiones que iban desde la vergüenza hasta el horror silencioso. Claudia Bermúdez miraba a Mariana con ojos suplicantes, como diciéndole que no cayera en la provocación. Eduardo revisaba sus papeles nerviosamente. Alfredo ya tenía su teléfono preparado por si necesitaba llamar al departamento legal. Pero Mariana Campos hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Sacó su teléfono del bolsillo de su pantalón con una calma absoluta, sin temblar, sin dudar, sin apartar la mirada de Rodrigo ni por un instante. Marcó un número que claramente conocía de memoria y se llevó el teléfono al oído. Rodrigo sonrió ampliamente, recostándose en su silla como un emperador observando a los gladiadores en la arena. «Adelante, llame a su mamá, que venga con sus pancartas y sus vecinos. Tengo todo el tiempo del mundo». El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces alguien contestó. «Buenas tardes». Mariana habló con una voz tan tranquila que parecía de acero templado. «Soy Mariana Campos. Necesito hablar con usted. Es urgente». Rodrigo observaba con esa sonrisa arrogante pintada en el rostro, esperando escuchar la voz asustada de una madre desesperada o quizás la de algún abogaducho de barrio que no sabría ni cómo entrar al edificio. Pero la conversación que escuchó a continuación le borró la sonrisa del rostro, como si alguien hubiera pasado un trapo de hielo por su cara. «Sí, Mariana, te escucho perfectamente». La voz al otro lado del teléfono era clara, autoritaria y completamente inesperada. «¿Qué necesitas?» «Necesito que sepa lo que está pasando aquí, todo. Voy a poner el altavoz». Mariana colocó el teléfono sobre la mesa de nogal negro con la pantalla hacia arriba. La voz llenó la sala de juntas como si una presencia invisible hubiera entrado por la puerta. «Perfecto, te escucho». Rodrigo frunció el ceño ligeramente. La voz no pertenecía a una madre asustada, tampoco a un abogado de barrio.
Era una voz que transmitía algo que él reconocía muy bien porque lo utilizaba todos los días. Poder absoluto. ¿Quién es?, preguntó Rodrigo, su tono todavía burlón, pero con una grieta casi imperceptible de curiosidad. Mariana lo miró directamente a los ojos. Señor Montero, le presento a la persona con quien acaba de retarme a hablar. Le sugiero que escuche con atención, porque lo que va a oír va a cambiar el resto de su día, y probablemente el resto de su año. Señor Montero, la voz del teléfono habló con la tranquilidad de quien no necesita levantar el tono para ser obedecido. Mi nombre es Alejandra Vidal. Soy directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El silencio que se apoderó de la sala fue instantáneo y brutal. Eduardo Villanueva dejó caer su carpeta. Alfredo Rivas se quedó con los dedos congelados sobre la pantalla de su teléfono. Gabriela Ordóñez palideció como si hubiera visto un fantasma. Y Rodrigo Montero, el hombre que se jactaba de no temerle a nada ni a nadie, sintió algo que no había experimentado en décadas, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. No era una organización cualquiera. Era la entidad autónoma más poderosa del país en materia de protección de garantías fundamentales, con autoridad para investigar, recomendar sanciones y llevar casos ante tribunales internacionales. Y su directora ejecutiva, Alejandra Vidal, era conocida en círculos políticos y empresariales como la mujer que había hecho temblar a gobernadores, secretarios de Estado y magnates con el simple peso de sus investigaciones. ¿La Comisión Nacional? Rodrigo intentó mantener su compostura, pero su voz había perdido ese tono de superioridad arrogante que normalmente lo caracterizaba. Con todo respeto, señora Vidal, este es un asunto de negocios privado. No veo qué tiene que ver su comisión con un desarrollo inmobiliario. Me temo que tiene mucho que ver, señor Montero. Alejandra respondió sin alterarse. Permítame explicarle. Hace 3 semanas, recibimos una denuncia formal firmada por 19 familias de la colonia Esperanza. La denuncia detalla un patrón sistemático de presiones, intimidación y uso indebido de influencia gubernamental para forzar desalojos en beneficio de intereses corporativos privados. Eso es completamente falso. Rodrigo se apresuró a responder. Todas nuestras acciones han sido perfectamente legales. Quizás legales en el sentido más técnico de la palabra, pero la legalidad y la legitimidad no siempre caminan de la mano, como usted bien sabe. Nuestros investigadores han documentado que funcionarios municipales recibieron contribuciones significativas de su fundación, coincidiendo exactamente con la aceleración de los permisos de expropiación. También hemos documentado que las notificaciones de desalojo fueron entregadas con plazos que no cumplen los mínimos establecidos por la ley. Señora Vidal, mis abogados pueden explicar perfectamente cada una de esas transacciones. Estoy segura de que pueden, y nosotros podemos explicar perfectamente por qué hemos abierto una investigación formal que incluye audiencias públicas, revisión de documentación bancaria y testimonios de las familias afectadas. Rodrigo miró a Alfredo Rivas, su director legal, buscando algún tipo de salvavidas. Alfredo estaba pálido como una hoja de papel y negó con la cabeza casi imperceptiblemente, un gesto que significaba que esto era real y que no había una salida rápida. Hay algo más, señor Montero. Alejandra continuó con esa calma implacable. Mariana Campos ha sido nuestra colaboradora durante los últimos 4 meses. Si el silencio anterior había sido absoluto, este fue nuclear. Cada persona en la sala giró lentamente la cabeza hacia Mariana, quien permanecía de pie con una expresión que combinaba determinación y algo que parecía alivio, como si acabara de quitarse un peso enorme de encima. ¿Qué? Rodrigo casi se atragantó con la palabra. ¿Colaboradora? ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que suena, señor Montero. Mariana habló por primera vez desde que había hecho la llamada. Hace 4 meses, cuando supe que su proyecto amenazaba con destruir mi comunidad, contacté a la comisión. No como hija de Esperanza Campos, sino como ciudadana que había documentado irregularidades que necesitaban ser investigadas. Usted estuvo espiando. Rodrigo señaló a Mariana con un dedo que temblaba entre la furia y el desconcierto. Entró a mi empresa para espiar.
Entré a su empresa para trabajar, y lo hice bien. Cada informe que presenté sobre el programa de becas fue impecable. Cada meta que se me asignó fue superada. Lo que hice fuera de mi horario laboral, con información que era de dominio público o que llegaba a mis manos por canales legítimos, es un asunto completamente diferente. Esto es trampa, esto es infiltración. Mis abogados van a destrozarla. Sus abogados van a estar bastante ocupados con otras cosas. La voz de Alejandra Vidal regresó desde el teléfono. Porque la investigación que acabamos de formalizar no se limita al proyecto Cielo Dorado, señor Montero. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿De qué está hablando? Hablo de los últimos 7 proyectos inmobiliarios de su corporación. Hablo de un patrón que hemos documentado a lo largo de 12 años. Comunidades desplazadas en 6 diferentes estados del país. Compensaciones que representaban menos del 30% del valor real de las propiedades. Funcionarios públicos que inexplicablemente aceleraban permisos justo después de recibir contribuciones de su fundación. Cada palabra de Alejandra Vidal caía sobre la sala como un martillo sobre un cristal. Rodrigo podía sentir cómo su imperio, ese monumento que había construido ladrillo por ladrillo sobre los escombros de comunidades enteras, comenzaba a agrietarse de manera visible. Nada de eso es verdad. Rodrigo intentó una última defensa, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Son acusaciones sin fundamento de personas que no entienden cómo funciona el mundo de los negocios, señor Montero. Alejandra habló con un tono que podría haber congelado el desierto del Sahara. Tengo más de 400 páginas de documentación. Tengo testimonios de exempleados, registros bancarios, grabaciones de reuniones y correos electrónicos que sus propios sistemas de seguridad archivaron. No le recomendaría seguir por la línea de la negación. Rodrigo se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Miró a su alrededor, buscando aliados, pero lo que encontró fue aún más devastador que cualquier acusación. Eduardo Villanueva había cerrado su carpeta y miraba hacia la mesa con expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Alfredo Rivas ya estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, probablemente contactando a su propio abogado personal. Gabriela Ordóñez tenía la mirada perdida, calculando los daños de relaciones públicas que serían catastróficos e irreparables. Santiago Herrera seguía impasible, pero incluso él había cruzado los brazos, como poniendo una barrera física entre él y el hombre que había seguido ciegamente durante años. Solo Claudia Bermúdez mostraba algo diferente en su expresión. Y cuando Rodrigo la miró, buscando al menos un rostro amigo, lo que encontró fue algo que lo golpeó más fuerte que cualquier investigación gubernamental. Claudia lo miraba con lástima. Pero eso no es todo, señor Montero. Mariana continuó, y ahora su voz había adquirido una fuerza que nadie en esa sala le había escuchado antes. Hay algo que usted debería saber sobre mí, algo que va mucho más allá de mi trabajo aquí, o de la investigación de la comisión. ¿Qué más puede haber? Rodrigo preguntó con voz ronca. Usted dijo hace un momento que la integridad no paga facturas, que todo se reduce a cuánto tienes y cuánto puedes comprar, que las familias de mi colonia no tienen nada. Dije lo que dije. Entonces permítame contarle una historia, señor Montero, una que quizás le ayude a entender cuánto puede valer lo que usted llama nada. Mariana caminó hacia los ventanales, esos mismos ventanales desde donde Rodrigo observaba la ciudad cada mañana sintiéndose invencible. Señaló hacia el sur, donde en algún punto invisible desde esa altura se encontraba la colonia Esperanza. Hace 35 años mi madre llegó a esa colonia con 17 años, embarazada de mi hermano mayor, sin un solo centavo en el bolsillo. Había dejado su pueblo en Oaxaca, porque no había trabajo, no había escuela, no había futuro. Llegó a la capital con nada más que una maleta de cartón y la dirección de una prima lejana que vivía en lo que entonces era un terreno baldío, al sur de la ciudad. No necesito escuchar historias tristes, Rodrigo intentó interrumpir, pero su voz carecía de la autoridad habitual. Va a escuchar esta. Mariana no se dio vuelta. Porque tiene que ver con usted directamente. La sala entera contuvo el aliento.
Mi madre y otras 23 familias construyeron esa colonia con sus propias manos. Literalmente. Cargaron bloques, mezclaron cemento, tendieron tuberías improvisadas. No había calles, no había electricidad, no había agua potable. Todo lo construyeron desde cero, trabajando de día en lo que encontraran y construyendo de noche lo que necesitaban. Eso fue hace 35 años. Las cosas cambian. Las cosas cambiaron porque ellos las cambiaron, señor Montero. Mi madre organizó a los vecinos para exigir servicios básicos al municipio. Marcharon, hicieron peticiones, pasaron noches enteras en oficinas gubernamentales esperando ser atendidos. Y lo lograron. Electricidad, agua, drenaje, calles pavimentadas. Todo llegó porque ellos lucharon por ello. Muy inspirador. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mariana finalmente se giró para mirarlo. Tiene que ver con usted porque mientras ellos construían su comunidad desde abajo, usted estaba haciendo exactamente lo mismo desde arriba, pero con una diferencia fundamental. ¿Cuál? Ellos construían para vivir. Usted construye para destruir. Las palabras cayeron sobre Rodrigo como una cubeta de agua helada, no por su dramatismo, sino por su precisión quirúrgica. Era exactamente lo que él hacía. Compraba lo que otros habían construido, lo demolía, y construía encima algo más caro, más exclusivo, más inaccesible. Y nunca, en 54 años de vida, nadie se lo había dicho a la cara con tanta claridad. Usted no tiene idea de lo que está hablando. Rodrigo intentó contraatacar, pero las palabras sonaban vacías. Tengo toda la idea, señor Montero. Porque mientras usted me tenía esperando 45 minutos en su antesala como si mi tiempo no valiera nada, yo estaba leyendo algo en mi teléfono, algo que usted debería haber leído hace mucho tiempo. Mariana sacó de su carpeta un documento que no era la propuesta del programa de becas. Era algo completamente diferente. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia Rodrigo. ¿Qué es esto? Es el acta de fundación de la Colonia Esperanza, registrada legalmente hace 34 años, y tiene una cláusula que sus abogados aparentemente pasaron por alto. Alfredo Rivas se incorporó bruscamente en su silla. Eso es imposible. Revisamos todos los documentos registrales. Revisaron los documentos del registro municipal, que fueron modificados hace 8 años cuando el anterior gobierno facilitó los permisos para proyectos como el suyo. Pero este documento es del Registro Agrario Federal. Un registro completamente diferente, con jurisdicción superior. Rivas se levantó y tomó el documento. Mientras lo leía, su expresión fue transformándose como si estuviera viendo cómo un edificio perfecto se derrumbaba en cámara lenta. Señor Montero. Rivas habló con voz estrangulada. Esto complica significativamente nuestra posición. ¿Qué dice? Dice que el terreno donde se encuentra la Colonia Esperanza fue otorgado mediante una resolución agraria federal que establece uso de suelo comunitario a perpetuidad. Para cambiar esa designación se necesita una resolución del Tribunal Agrario Federal, no solo permisos municipales. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Rivas se quitó los lentes y se frotó los ojos. Significa que todos los permisos de expropiación que obtuvimos del municipio son potencialmente nulos. Significa que no podemos construir en ese terreno sin una resolución federal que tomaría años. Significa que el proyecto Cielo Dorado, tal como está planificado, es legalmente inviable. La expresión de Rodrigo Montero fue algo que ninguna de las personas presentes en esa sala olvidaría jamás. No fue furia, aunque había furia. No fue shock, aunque había shock. Fue algo más profundo, más visceral. Fue la expresión de un hombre que de repente se da cuenta de que toda su vida ha estado construida sobre un fundamento que acaba de desmoronarse. Eso no puede ser correcto, murmuró. Gastamos millones en estudios legales. Consultamos con las mejores firmas del país. Las mejores firmas del país no consultaron los registros agrarios federales porque nadie pensó que un grupo de familias humildes tendría acceso a documentación de ese nivel. Mariana respondió con voz tranquila. Pero resulta que una maestra de primaria con 35 años de lucha comunitaria sabe más sobre los derechos de su tierra que todos sus abogados juntos.
Rodrigo miró a Mariana como si la estuviera viendo por primera vez, y en cierto modo, así era. La mujer que tenía frente a él ya no era la empleada insignificante que había hecho esperar 45 minutos. No era la coordinadora de un programita de becas, no era la hija de una vecina problemática. Era la persona que acababa de desmantelar su proyecto más ambicioso con un documento que había estado escondido a plena vista durante 3 décadas. «Hay algo más». La voz de Alejandra Vidal resonó desde el teléfono que seguía sobre la mesa. «Señor Montero, quiero que entienda que esta investigación no es personal. Nuestro trabajo es proteger derechos fundamentales, no destruir empresas. Pero las acciones tienen consecuencias. ¿Qué más quiere de mí? Quiero que escuche la propuesta que Mariana ha preparado. No la propuesta del programa de becas. La otra propuesta. La que lleva semanas desarrollando con nuestro equipo técnico». Todos los ojos se volvieron hacia Mariana, quien abrió su carpeta y sacó un segundo documento, mucho más grueso que el primero. «Señor Montero, durante los últimos 4 meses no solo he estado trabajando en el programa de becas y colaborando con la comisión, también he estado desarrollando una alternativa al proyecto Cielo Dorado. Una alternativa. Un proyecto que no requiere desalojar a nadie. Un proyecto que no destruye comunidades, sino que las integra. Un proyecto que, según los estudios financieros que hemos realizado con consultores independientes, podría ser incluso más rentable que Cielo Dorado». Rodrigo soltó una risa corta, incrédula. «¿Más rentable? Eso es imposible». «Es perfectamente posible cuando dejas de pensar que el desarrollo significa borrar todo lo que existía antes». Mariana colocó los documentos sobre la mesa y comenzó a explicar. El proyecto se llamaba Puentes. La idea era radicalmente diferente a todo lo que Rodrigo había hecho en su carrera. En lugar de demoler la colonia Esperanza y construir torres exclusivas, el proyecto proponía una integración urbana. Renovar y modernizar la infraestructura existente de la colonia mientras se construían nuevos desarrollos mixtos alrededor de ella. Torres residenciales accesibles junto a edificios de comercio local. Áreas verdes comunitarias en lugar de estacionamientos privados. Escuelas, centros de salud y espacios culturales financiados parcialmente por las ventas de los departamentos de gama alta que se construirían en las torres periféricas. La clave, Mariana explicaba mientras señalaba gráficas y proyecciones, es que mantener la comunidad existente no solo es éticamente correcto, sino económicamente inteligente. Las colonias con tejido social establecido generan valor inmobiliario mayor a largo plazo que los desarrollos aislados. Los estudios internacionales son contundentes al respecto. Eduardo Villanueva, a pesar de su lealtad hacia Rodrigo, no podía evitar que sus ojos de financiero se iluminaran al ver las proyecciones. Las cifras. Estas cifras son interesantes. Son más que interesantes. Mariana respondió. El retorno proyectado de Puentes a 10 años supera al de Cielo Dorado porque elimina los costos legales de expropiación, reduce los tiempos de construcción y genera una imagen corporativa que atraería inversionistas que actualmente no tocarían a esta empresa con un palo de 10 metros debido a su reputación. «Cuidado con lo que dice», Rodrigo gruñó, pero su gruñido carecía de la ferocidad habitual. «Es la verdad, señor Montero. Su reputación en círculos internacionales está severamente dañada. Los fondos de inversión europeos que antes buscaban hacer negocios con usted, ahora lo tienen en listas de exclusión por riesgos éticos y sociales. He visto los reportes». «¿Cómo tiene acceso a esos reportes?» «Porque una de mis funciones en el programa de becas era precisamente gestionar relaciones con organizaciones internacionales de desarrollo. Organizaciones que conocen perfectamente quién es usted y qué ha hecho». Rodrigo se quedó en silencio por un largo rato. La sala entera esperaba su respuesta como si fuera un veredicto judicial. Claudia Bermúdez fue la primera en moverse, levantándose de su silla. «Señor Montero, con todo respeto, creo que la señorita Campos merece ser escuchada. Lo que está proponiendo no es solo una alternativa de negocios. Es una oportunidad de redefinir lo que esta empresa puede ser». «Nadie te pidió tu opinión, Bermúdez. No necesito que me la pidan. Soy la directora de Recursos Humanos, y mi responsabilidad incluye velar por el bienestar integral de la organización.
Y lo que estoy viendo en esta sala, señor Montero, es una organización que está a punto de enfrentar la peor crisis de su historia. La investigación de la comisión, los problemas legales con los registros agrarios, la pérdida de inversionistas internacionales, todo eso puede destruirnos, o podemos escuchar a la persona que tiene una solución. Eduardo Villanueva carraspeó. Desde el punto de vista financiero, tendría que estudiar los números con más detenimiento, pero a primera vista, la propuesta tiene mérito. Desde el punto de vista legal, Alfredo Rivas agregó lentamente: cualquier alternativa que evite el conflicto agrario es preferible a una batalla judicial que podríamos perder. Gabriela Ordóñez, la directora de Relaciones Públicas, habló por primera vez. Si adoptamos este proyecto, podría ser la mejor campaña de imagen que hayamos tenido jamás. Un magnate que escucha a su comunidad. Los medios lo amarían. Santiago Herrera, el silencioso, simplemente asintió. Rodrigo los miraba a todos con una expresión que mezclaba traición y algo más complejo, algo que se parecía peligrosamente a la duda. Durante 54 años había operado bajo un principio simple: el más fuerte gana. El más rico decide. El más poderoso manda. Y ahora, una mujer de 27 años que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, acababa de demostrarle que había una forma completamente diferente de entender el poder. Señor Montero, la voz de Alejandra Vidal regresó desde el teléfono. Tiene una decisión que tomar. Puede pelear contra la investigación, contra los registros agrarios, contra la opinión pública, contra los inversionistas internacionales y contra el sentido común. O puede elegir un camino diferente. No me gusta que me den ultimátums. No es un ultimátum, es una realidad. Y la realidad, como usted mismo dijo hace unos minutos, es lo que importa. Rodrigo Montero se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia los ventanales y miró la ciudad que se extendía debajo de él. Durante años, esa vista le había dado una sensación de dominio absoluto. Pero en ese momento, por primera vez, lo que sintió fue algo completamente diferente. Sintió lo pequeño que era. No pequeño en sentido de derrota, pequeño en el sentido de perspectiva. Desde el piso 47, las personas parecían hormigas, pero cada una de esas hormigas tenía una historia, una familia, sueños, luchas, y él había pasado décadas tratándolas como obstáculos en su camino hacia algo que nunca tuvo nombre real, porque la ambición desmedida no tiene nombre, solo hambre. Señor Montero, Mariana se acercó lentamente. Mi madre le manda un mensaje. Rodrigo no se giró. ¿Qué mensaje? Dice que lo invita a cenar a su casa. Dice que antes de tomar cualquier decisión, debería conocer lo que está a punto de destruir. No el terreno, no las casas, las personas. Su madre me invita a cenar. Rodrigo repitió las palabras como si fueran de un idioma que nunca había aprendido. Mañana a las 7, nada formal, solo comida hecha en casa y vecinos que quieren contarle sus historias. Si después de eso sigue queriendo demoler la colonia, al menos habrá escuchado a las personas a quienes va a desplazar. El silencio se extendió como un océano entre ellos. Y entonces, Rodrigo Montero hizo algo que nadie en esa sala de juntas, ni siquiera él mismo, habría predicho aquella mañana cuando se ajustó los gemelos de oro frente al espejo de su vestidor. Está bien, dijo con voz ronca. Iré. La mañana siguiente, Rodrigo Montero se despertó a las 5 de la madrugada con un nudo en el estómago, que no había sentido desde que era un adolescente presentándose a su primer examen de admisión universitaria. Se miró al espejo del baño de mármol de su penthouse, y por primera vez en años no vio a un magnate invencible. Vio a un hombre de 54 años con ojeras, líneas de expresión que delataban más preocupación que sabiduría, y una mirada que reflejaba algo que tardó varios minutos en identificar: incertidumbre. No fue a la oficina ese día. En cambio, hizo algo que no había hecho en más de una década. Condujo su propio automóvil. No el chofer, no la limusina blindada con vidrios polarizados. Él solo, en un sedán que guardaba en el estacionamiento subterráneo para emergencias y que apenas había usado.
Antes de dirigirse a la colonia Esperanza, Rodrigo pasó 2 horas conduciendo por la ciudad. No con un destino específico, sino dejándose llevar por calles que había dejado de recorrer cuando el éxito lo elevó literalmente por encima de ellas. Pasó por el barrio donde había crecido, un lugar modesto en la delegación Iztapalapa que ya no se parecía al que recordaba. El edificio donde vivió con sus padres había sido demolido hacía años para construir un centro comercial. La escuela primaria donde aprendió a sumar seguía ahí, más vieja y más pequeña de lo que recordaba, pero seguía ahí. Se detuvo frente a ella durante 10 minutos, con el motor encendido, mirando a niños uniformados que entraban corriendo con mochilas que pesaban casi tanto como ellos. Y se preguntó, por primera vez con sinceridad, cuándo exactamente había dejado de ver a las personas como personas y había comenzado a verlas como cifras en una hoja de cálculo. No encontró una respuesta clara. Nunca hay un momento exacto en que alguien pierde la capacidad de ver la humanidad en los demás. Es un proceso gradual, como la erosión de una montaña, imperceptible día a día, devastador cuando finalmente miras atrás y te das cuenta de todo lo que desapareció. A las 6:30 de la tarde, Rodrigo estacionó su auto en una calle sin pavimentar de la colonia Esperanza. La diferencia entre este lugar y el piso 47 de la Torre Meridian era tan abismal que parecía estar en un país diferente, en un planeta diferente. Las casas eran de concreto, algunas pintadas con colores vivos que desafiaban la monotonía del gris urbano. Había ropa tendida en azoteas improvisadas, perros callejeros que movían la cola con la esperanza de un poco de comida, y niños jugando en la calle con una pelota desinflada como si fuera el juguete más valioso del mundo. Esperanza Campos lo esperaba en la puerta de su casa, una construcción modesta de 2 pisos que ella misma había ayudado a levantar hace más de 3 décadas. Era una mujer pequeña de estatura pero inmensa en presencia, con cabello canoso recogido en un moño, manos curtidas por años de trabajo, y unos ojos oscuros que transmitían simultáneamente calidez y firmeza. «Señor Montero», le extendió la mano con la misma dignidad con la que un jefe de Estado recibiría a otro. «Bienvenido a mi casa. Espero que tenga hambre». Rodrigo estrechó su mano y se sorprendió al encontrarla fuerte y segura, tan diferente de los apretones flojos y calculados que recibía todos los días en su mundo corporativo. «Gracias por la invitación, señora Campos». «Dígame, Esperanza, aquí no usamos formalidades». Lo guió al interior de la casa, que estaba impecablemente limpia a pesar de su modestia. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares, dibujos de niños enmarcados con cariño, y un diploma de la escuela primaria donde Esperanza había enseñado durante 25 años. La cocina olía a guiso de pollo con mole, tortillas hechas a mano y café de olla, una combinación de aromas que golpeó a Rodrigo con una nostalgia tan intensa que tuvo que detenerse un momento en el umbral de la puerta. Su madre cocinaba exactamente igual. «Pase, siéntese». Esperanza señaló una mesa rectangular que ocupaba la mitad de la sala comedor. La mesa estaba puesta para 12 personas. «Los vecinos están por llegar». «¿Vecinos?» Le dije que iba a conocer a las personas a las que quiere desplazar. ¿Pensó que iban a venir de uno en uno? Mariana apareció por la escalera, vestida con jeans y una camiseta simple. Tan diferente de la profesional impecable de la sala de juntas que Rodrigo casi no la reconoció. A su lado venía un adolescente de unos 15 años, con auriculares colgando del cuello y una tableta electrónica bajo el brazo. «Señor Montero, le presento a mi hermano menor, Daniel». Mariana hizo las presentaciones con naturalidad. Tiene 15 años y está desarrollando una aplicación para conectar a los pequeños comerciantes de la colonia con clientes en toda la ciudad. ¿Una aplicación? Rodrigo miró al adolescente con curiosidad involuntaria. Daniel se quitó los auriculares. Sí, señor. Se llama Colonia Viva. Ya tiene 3.000 usuarios registrados. Los negocios locales han aumentado sus ventas un 40% desde que la lanzamos. ¿Tú solo la programaste? Con tutoriales en línea y mucha prueba y error. No teníamos dinero para clases de programación, así que aprendí solo. Tardé 1 año y medio.
Rodrigo se quedó mirando al adolescente con una expresión que sus socios jamás le habían visto. Genuino asombro. Un chico de 15 años, sin recursos, sin conexiones, sin las ventajas que el dinero puede comprar, había creado una herramienta tecnológica funcional que ya estaba impactando la economía de su comunidad. Mientras tanto, los desarrolladores de la propia empresa de Rodrigo cobraban salarios de 6 cifras por crear aplicaciones que la mitad de las veces no funcionaban correctamente. Los vecinos comenzaron a llegar poco después. Primero entró don Aurelio Ramírez, un carpintero jubilado de 73 años que caminaba con un bastón, pero que tenía la voz más potente que Rodrigo había escuchado fuera de una sala de juntas. Llevaba como regalo una repisa de madera que había tallado a mano con un detalle tan fino que parecía obra de un artesano europeo. «Es para usted». «Señor Montero», don Aurelio le extendió la repisa. «La hice con madera reciclada de un árbol que cayó en la tormenta del año pasado. Aquí nada se desperdicia». Detrás de don Aurelio llegó Lucía Hernández, una enfermera de 45 años que trabajaba turnos dobles en un hospital público y que había dedicado sus escasos días libres a organizar campañas de vacunación gratuitas en la colonia. «He vacunado a más de 2000 niños en este barrio», le dijo a Rodrigo mientras se sentaba a la mesa. «Sin apoyo del gobierno, sin recursos institucionales, solo voluntad y jeringas donadas». Luego llegaron los Gutiérrez, una pareja joven con una hija de 4 años que se aferró inmediatamente a la pierna de Esperanza con la familiaridad de una nieta. Ricardo Gutiérrez era electricista y su esposa Fernanda era costurera. Entre los dos ganaban lo justo para vivir con dignidad, pero habían transformado su patio trasero en un huerto comunitario que alimentaba a 15 familias del vecindario. «Aquí no hay ricos ni pobres, señor Montero», Fernanda le explicó mientras servía agua de Jamaica casera. «Aquí hay vecinos. Y los vecinos se cuidan entre sí». Uno por uno, los representantes de las 19 familias fueron llegando. Cada uno traía algo: comida, bebida, un regalo hecho a mano, una historia que contar. Y cada historia era más poderosa que la anterior, no por dramatismo sino por autenticidad. Don Roberto Fuentes, 78 años, relojero retirado que había reparado gratuitamente todos los relojes del barrio durante 40 años. «El tiempo es lo más valioso que tenemos», le dijo a Rodrigo con ojos transparentes. «No se puede comprar más, pero sí se puede usar mejor». La señora Concepción Torres, 65 años, que había convertido la sala de su casa en una biblioteca comunitaria con más de 3000 libros donados. Niños de toda la colonia venían a leer después de la escuela, y ella les preparaba galletas y les contaba cuentos antes de que regresaran a casa. Miguel Ángel Paredes, 32 años, expandillero que Esperanza había rescatado literalmente de las calles cuando tenía 16 años. Ahora era dueño de un taller mecánico que empleaba a otros jóvenes en riesgo. «Doña Esperanza me salvó la vida», dijo con voz quebrada. «Me sacó de la calle, me metió en su casa, me dio de comer, me obligó a estudiar. No con sermones, sino con ejemplo. Si ella puede construir todo esto sin nada, yo no tenía excusa para destruirme». Rodrigo escuchaba cada historia como si estuviera escuchando música por primera vez después de años de sordera voluntaria. Y con cada relato, algo en su interior se iba fracturando. No era su orgullo, que era demasiado grande para romperse con unas cuantas anécdotas. Era algo más profundo. Era esa capa de indiferencia que había cultivado durante décadas como protección contra cualquier cosa que pudiera recordarle que la humanidad no se mide en metros cuadrados ni en estados de cuenta bancarios. La cena fue sencilla y extraordinaria al mismo tiempo. Mole preparado con una receta que Esperanza había heredado de su abuela en Oaxaca. Tortillas hechas a mano por 3 vecinas que habían pasado toda la tarde en la cocina. Agua fresca de frutas naturales. Y un pan dulce que la señora Torres horneaba cada viernes para compartir con quien quisiera. Rodrigo no recordaba la última vez que había comido en una mesa tan llena de gente, de ruido, de risa genuina. En sus cenas de negocios, las conversaciones eran transacciones disfrazadas de cortesía. Aquí, la gente hablaba de sus hijos, de los resultados del fútbol del domingo, de la gotera que don Aurelio iba a reparar el fin de semana en casa de la señora Torres,
de la nueva receta que Fernanda quería probar con los tomates de su huerto. Nadie habló del proyecto Cielo Dorado. Nadie mencionó el desalojo. Nadie intentó convencer a Rodrigo de nada. Simplemente lo incluyeron en su mundo, le mostraron lo que existía, y dejaron que las historias hablaran por sí mismas. Fue después de la cena, mientras Esperanza servía café de olla en tazas de barro que no combinaban entre sí, pero que cada una tenía su propia historia, cuando algo cambió definitivamente. Daniel, el hermano menor de Mariana, se acercó a Rodrigo con su tableta. «Señor Montero, ¿puedo mostrarle algo?» «Claro». Daniel abrió su aplicación Colonia Viva y le mostró un mapa interactivo de la colonia. Cada casa tenía un punto de color diferente según la actividad económica que generaba: verde para huertos, azul para servicios, amarillo para comercio, rojo para educación. «Esto es lo que mi mamá ha construido en 35 años». Daniel explicó con la seriedad de un adulto y la pasión de un adolescente. Cada punto es una familia que genera algo para la comunidad. No solo consumen, producen. No solo viven aquí, construyen aquí. ¿Cuántos puntos hay? 312, uno por cada familia. Rodrigo miró el mapa durante un largo rato. Era, en esencia, lo que él hacía con sus proyectos inmobiliarios, un análisis de valor por metro cuadrado. Pero este mapa no medía el valor en pesos, sino en algo que sus hojas de cálculo jamás habían contemplado: contribución humana. «Señor Montero». Esperanza se sentó frente a él con su taza de café. «No le voy a pedir que cancele su proyecto. No le voy a pedir que nos deje en paz. Tampoco le voy a pedir que sienta lástima por nosotros, porque no la necesitamos. Entonces, ¿qué me va a pedir? Le voy a pedir que use su inteligencia para algo más grande que ganar dinero». ¿Algo más grande? Mire a su alrededor, señor Montero. Mire lo que hemos construido sin dinero, sin conexiones, sin poder. Imagine lo que podríamos construir juntos si usted pusiera sus recursos al servicio de la comunidad en lugar de ponerlos en contra de ella. Señora Campos, yo no soy una obra de caridad. Nadie le está pidiendo caridad. Mariana le mostró ayer un proyecto que es más rentable que el suyo. La caridad sería que yo le regale mi casa. Lo que le estoy proponiendo es una sociedad. Una sociedad. ¿Entre un corporativo multimillonario y una colonia popular? ¿Por qué no? Las mejores sociedades son las que combinan recursos diferentes. Usted tiene dinero y estructura. Nosotros tenemos comunidad y conocimiento del terreno. Juntos podemos crear algo que separados es imposible. Rodrigo miró a Esperanza con una intensidad que pocas personas habían soportado sin desviar la mirada. Pero Esperanza no desvió nada. Lo miraba con esos ojos que habían enfrentado tormentas, burócratas, maridos ausentes, enfermedades, pobreza y todo lo que la vida puede arrojar contra alguien que se niega a rendirse. «Necesito pensar». Rodrigo se levantó de la mesa. «Esto no es algo que pueda decidir en una cena. Nadie le está pidiendo que decida esta noche. Solo le estamos pidiendo que piense con algo más que su calculadora». Rodrigo caminó hacia la puerta, escoltado por Mariana. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. La sala estaba llena de gente que comenzaba a recoger la mesa, lavar los platos, guardar las sillas. Lo hacían en equipo, sin que nadie diera órdenes, sin jerarquías. Simplemente sabían qué hacer porque llevaban décadas haciéndolo juntos. «Tu madre es extraordinaria», murmuró Rodrigo, casi para sí mismo. Mariana lo escuchó. «Lo sé, y también sé que usted puede serlo, señor Montero, si elige serlo». Rodrigo condujo de regreso a su penthouse en silencio total. No encendió la radio, no revisó su teléfono, no llamó a nadie. Solo conducía, con las manos firmes en el volante, y la mente más revuelta que el tráfico de la ciudad a esa hora de la noche. Cuando llegó a su departamento de 500 metros cuadrados, en la zona más exclusiva de la capital, el contraste con la casa de Esperanza Campos fue tan impactante que se detuvo en medio de su sala de estar y miró a su alrededor como si fuera la primera vez que entraba. Muebles de diseñador que nadie usaba, cuadros que costaban fortunas pero que nadie miraba, una cocina de revista gastronómica donde nadie cocinaba porque él siempre comía fuera,
o pedía comida preparada, y un silencio enorme, pesado, que contrastaba tan brutalmente con el bullicio cálido de la cena comunitaria, que Rodrigo sintió algo que le apretó el pecho con una fuerza inesperada. Se sentó en el sofá de cuero italiano que costaba más que la casa entera de Esperanza, y por primera vez en más de 30 años, Rodrigo Montero permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No lloró por tristeza, no lloró por arrepentimiento, aunque eso vendría después. Lloró porque finalmente se dio cuenta de algo que había pasado toda su vida adulta evitando confrontar, que estaba profundamente solo, que toda su riqueza, todo su poder, toda su influencia, no le habían comprado ni un solo momento genuino de conexión humana, como los que acababa de presenciar en una humilde casa de concreto en la colonia Esperanza. El teléfono sonó. Era Claudia Bermúdez. «Señor Montero, disculpe la hora. Solo quería preguntarle cómo estuvo la cena». Bermúdez. «Claudia, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro, señor. ¿Soy una buena persona?» El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Claudia tardó varios segundos en hablar. «Creo que tiene la capacidad de serlo, señor. Y creo que hoy dio el primer paso para descubrirlo». Rodrigo colgó y se quedó sentado en la oscuridad de su penthouse durante horas, con el eco de las risas comunitarias todavía resonando en algún lugar de su memoria recién despertada. La mañana siguiente, Rodrigo Montero entró a la Torre Meridian a las 7 en punto, una hora antes de lo habitual. Los guardias de seguridad lo miraron con sorpresa cuando lo vieron llegar caminando desde la calle, en lugar de descender de su limusina en el estacionamiento subterráneo. Vestía un traje diferente, más sobrio que los italianos habituales, y no llevaba los gemelos de oro. Pequeños detalles que solo alguien muy observador habría notado. Diana, su secretaria, casi dejó caer su café cuando lo vio entrar. «Señor Montero, no lo esperaba tan temprano. ¿Está todo bien? Convoca una reunión de junta directiva para las 9, a todos, sin excepción. ¿Puedo preguntar el motivo?» «El motivo es que vamos a cambiar la dirección de esta empresa». Diana parpadeó varias veces, pero hizo las llamadas sin preguntar más. Llevaba suficientes años trabajando para Rodrigo como para saber cuándo hablaba en serio. A las 9 en punto, los mismos 6 miembros de la junta directiva estaban sentados en la misma sala de reuniones del piso 47. Pero algo era diferente. Rodrigo no estaba sentado en la cabecera de la mesa. Estaba de pie junto a los ventanales, mirando hacia el sur de la ciudad. «Gracias por venir tan temprano», comenzó sin darse vuelta. «Voy a ser breve porque las decisiones importantes no necesitan discursos largos». Se giró y enfrentó a su equipo. Sus ojos tenían una claridad diferente, como si alguien hubiera limpiado un vidrio que llevaba años empañado. «He decidido cancelar el proyecto Cielo Dorado». El silencio fue absoluto pero breve, porque fue roto casi inmediatamente por Eduardo Villanueva. «Señor, eso implica pérdidas de más de 140 millones en inversión preliminar». «Lo sé. Los inversionistas de Dubái van a retirarse. Probablemente. Las acciones van a caer. Temporalmente». Eduardo se reclinó en su silla, confundido por la calma de Rodrigo. «¿Puede explicarnos por qué?» «Porque anoche cené en la casa de una maestra de primaria que lleva 35 años construyendo algo que yo, con todo mi dinero, nunca he podido construir». «¿Y qué es eso?» «Una comunidad». Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Claudia Bermúdez fue la primera en sonreír. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro cansado. «En lugar de Cielo Dorado, vamos a desarrollar el proyecto Puentes, el que presentó Mariana Campos ayer, pero con modificaciones». «¿Qué modificaciones?» «Quiero que las familias de la colonia Esperanza no sean solo residentes del proyecto. Quiero que sean socias, que cada familia que vive ahí tenga una participación real en el desarrollo, que reciba dividendos de las ganancias, que tenga voz en las decisiones de diseño y construcción. Eso es poco convencional». Alfredo Rivas intentó usar el eufemismo más suave que encontró. «Es revolucionario», Rodrigo lo corrigió. «Y antes de que me digan que es económicamente inviable,
Quiero que revisen los números que voy a presentarles. Durante la siguiente hora, Rodrigo desplegó una propuesta que había estado trabajando toda la noche. No había dormido ni un minuto. Había usado las proyecciones financieras de Mariana como base, pero les había añadido algo que solo alguien con su experiencia en el mercado inmobiliario podía aportar: una estructura de inversión que convertía a la comunidad en accionista minoritaria del proyecto, con rendimientos garantizados y representación en la Junta del Nuevo Desarrollo. Eduardo Villanueva, quien había empezado la reunión con expresión escéptica, fue cambiando gradualmente de gesto mientras analizaba las cifras. Esto funciona. De hecho, el modelo de propiedad compartida reduce nuestro riesgo financiero porque distribuye la inversión. Y la participación comunitaria prácticamente elimina el riesgo de conflictos legales o resistencia social. Exacto. Rodrigo asintió. Cada peso que ahorremos en abogados, en peleas legales, en daño a nuestra reputación, es un peso que se invierte en infraestructura real. Gabriela Ordóñez levantó la mano. Desde Relaciones Públicas esto sería transformador, no solo para la empresa, sino para toda la industria inmobiliaria. Podríamos establecer un precedente nacional. Ese es precisamente el punto. Rodrigo caminó alrededor de la mesa, pero esta vez no lo hacía como un depredador rodeando a su presa, sino como un líder compartiendo una visión. No quiero que Puentes sea solo un proyecto rentable, quiero que sea un modelo replicable, que demuestre que se puede construir sin destruir, que se puede ganar dinero sin robarle la dignidad a nadie. ¿Y los inversionistas de Dubái? Eduardo insistió. Les vamos a presentar el nuevo proyecto. Si les interesa, bienvenidos. Si no, buscaremos otros. Hay fondos de inversión socialmente responsables en Europa y Norteamérica que están desesperados por encontrar exactamente este tipo de proyectos. Claudia Bermúdez se puso de pie. Señor Montero, quiero que sepa que esta es la primera reunión en 8 años de trabajar aquí donde siento genuino orgullo de ser parte de esta empresa. Gracias, Claudia, y lamento haber tardado 8 años. La reunión terminó con un voto unánime a favor del cambio de dirección. Por primera vez en la historia del corporativo Montero, los 6 miembros de la junta directiva estuvieron de acuerdo sin que mediara presión, amenaza o soborno. Rodrigo le pidió a Diana que contactara a Mariana Campos y la citara en su oficina para la tarde. Pero cuando Mariana llegó, no fue sola. Venía acompañada de su madre. Esperanza Campos entró a la oficina del piso 47 con la misma naturalidad con la que entraba a su propia cocina. Miró los muebles de diseñador, las obras de arte, la vista panorámica, y su única reacción fue un comentario pragmático. Bonita vista, pero le falta una planta. Las oficinas sin plantas se sienten vacías. Rodrigo soltó una risa genuina. La primera risa genuina que producía en aquella oficina en más tiempo del que podía recordar. Señora Campos, Mariana, siéntense por favor. Tengo algo que mostrarles. Les presentó la versión modificada del proyecto Puentes con la estructura de propiedad compartida. Mariana revisó los documentos con ojo profesional, asintiendo en algunos puntos, frunciendo el ceño en otros, tomando notas en los márgenes. La estructura financiera es sólida, Mariana concluyó después de media hora de análisis. Pero tengo 3 observaciones. Las escucho. Primera, el porcentaje de participación comunitaria debería ser del 25%, no del 15%. Las familias necesitan sentir que tienen poder real de decisión, no solo una participación simbólica. Aprobado. Segunda, el comité de diseño debe incluir al menos 3 residentes de la colonia. Son quienes mejor conocen las necesidades del barrio. Aprobado. Tercera, quiero que Daniel participe en el desarrollo tecnológico del proyecto. Su aplicación Colonia Viva puede integrarse como plataforma de gestión comunitaria para todo el desarrollo. Rodrigo miró a Mariana con la expresión de quien reconoce a un igual. Tu hermano de 15 años va a trabajar en un proyecto de $400 millones. Mi hermano de 15 años creó una aplicación funcional sin recursos, sin formación formal y sin ayuda. Imagínese lo que puede hacer con apoyo real. Aprobado. Esperanza.
que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. «Señor Montero, hay algo que no le dije anoche». «¿Qué cosa?» «Mi padre era albañil. Construyó casas toda su vida, casas que otros habitaban mientras él nunca pudo comprar una propia. Cuando yo era niña, me llevaba a los terrenos donde trabajaba y me decía, «Mija, algún día vamos a construir algo que sea nuestro, algo que nadie nos pueda quitar». Nunca lo logró. Murió trabajando para otros, construyendo sueños ajenos. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso con esa fortaleza que 35 años de lucha comunitaria habían forjado. Cuando llegué a ese terreno baldío con mi barriga de 6 meses y mi maleta de cartón, le hice una promesa a mi padre. Le dije que iba a construir algo que fuera nuestro, algo que nadie nos pudiera quitar. Y lo hice. Bloque por bloque, vecino por vecino. No fue perfecto, no fue lujoso, pero fue nuestro. Rodrigo tragó saliva con dificultad. Ahora usted viene y me dice que quiere construir algo juntos, que quiere que lo que mi padre soñó y lo que yo construí no solo sobreviva sino que crezca, que quiere que las familias que depositaron su fe en mí sean parte de algo más grande. Eso es exactamente lo que quiero. Entonces, le voy a pedir una cosa más, señor Montero. ¿Qué cosa? Que lo haga de corazón, no por la investigación de la comisión, no por los registros agrarios, no porque no tiene otra opción legal. Si va a construir con nosotros, tiene que ser porque cree que vale la pena. Porque la dignidad de mis vecinos merece ese respeto. Rodrigo miró a Esperanza durante un largo momento. Y luego hizo algo que nadie que lo conociera habría creído posible. Se levantó de su silla de cuero importada, caminó hasta donde estaba Esperanza y le tendió la mano. No la mano del magnate que cierra negocios, sino la mano de un hombre que pide perdón sin saber todavía cómo pronunciar las palabras. Le doy mi palabra, Esperanza. De corazón. Esperanza estrechó su mano, y en ese apretón se selló algo que ningún contrato legal podría haber formalizado. Un compromiso humano entre dos mundos que habían estado enfrentados pero que finalmente encontraban un terreno común. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad que transformó no solo un proyecto inmobiliario, sino una forma entera de entender el desarrollo urbano. El proyecto Puentes fue presentado públicamente en una conferencia de prensa que se volvió noticia nacional. Rodrigo Montero, el empresario que durante décadas había sido sinónimo de desplazamiento comunitario, anunció junto a Esperanza Campos y Mariana Campos un modelo de desarrollo integrado que respetaba la comunidad existente. Los medios enloquecieron, las redes sociales explotaron. El hashtag que surgió espontáneamente fue tendencia durante 3 días consecutivos. Periodistas de todo el continente pidieron entrevistas. Universidades solicitaron estudiar el modelo. Y los fondos de inversión socialmente responsables de Europa y Norteamérica, que Rodrigo había mencionado, no solo se interesaron, sino que compitieron entre ellos por participar. Los inversionistas de Dubái efectivamente se retiraron, pero fueron reemplazados por un consorcio nórdico que ofrecía condiciones más favorables y que específicamente valoraba el componente social del proyecto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de Alejandra Vidal, emitió un comunicado reconociendo la transición del corporativo Montero como un ejemplo de responsabilidad empresarial genuina. La investigación formal continuó para los proyectos pasados y Rodrigo aceptó plenamente la responsabilidad, estableciendo un fondo de compensación para las comunidades afectadas por sus desarrollos anteriores. «No puedo deshacer lo que hice», declaró Rodrigo en una entrevista que se volvió viral. «Pero puedo asegurarme de que cada comunidad que perjudiqué reciba una reparación justa. Y puedo asegurarme de que nunca vuelva a pasar». Mariana fue promovida a directora del proyecto Puentes, convirtiéndose en la ejecutiva más joven de la historia del corporativo. Pero su verdadero título, el que ella prefería, era mucho más sencillo: Coordinadora de Integración Comunitaria. Daniel, su hermano de 15 años, fue becado por la empresa para estudiar ingeniería de sistemas y su aplicación Colonia Viva se convirtió en la plataforma oficial de gestión del proyecto Puentes, conectando a residentes, comerciantes y servicios
en un ecosistema digital que universidades de toda Latinoamérica querían replicar. Claudia Bermúdez, la directora de Recursos Humanos que había sido la primera en apoyar a Mariana, fue nombrada directora de Impacto Social, un puesto creado específicamente para garantizar que cada proyecto futuro del corporativo cumpliera estándares de responsabilidad comunitaria. Pero quizás la transformación más profunda fue la de Rodrigo Montero. Un año después de aquella cena en la colonia Esperanza, Rodrigo se encontraba sentado en un lugar muy diferente a su oficina del piso 47. Estaba en la sala de la casa de Esperanza Campos, en esa misma mesa donde había cenado mole y tortillas hechas a mano, rodeado de los mismos vecinos que le habían contado sus historias. Pero esta vez no estaba ahí como el magnate que viene a inspeccionar. Estaba ahí como miembro honorario de la comunidad, un título que los vecinos le habían otorgado por votación unánime después de que Rodrigo, sin que nadie se lo pidiera, había pasado 3 sábados consecutivos ayudando a don Aurelio a reparar techos dañados por las lluvias. «No tiene que hacer eso, señor Montero», don Aurelio le había dicho aquel primer sábado, viéndolo llegar con jeans, botas de trabajo y una expresión de determinación que el anciano reconoció como genuina. «Claro que tengo que hacerlo. Si vamos a construir juntos, necesito entender cómo se construye de verdad. No desde una oficina, sino con las manos». Don Aurelio lo había mirado un largo rato, y luego le había puesto un martillo en la mano. «Entonces empiece por ese clavo, y trate de no darse en los dedos». Rodrigo se dio en los dedos varias veces, y cada golpe le enseñó más sobre la vida real que todos los títulos universitarios y todas las conferencias empresariales a las que había asistido en 54 años. Aquella noche de aniversario, con las torres del proyecto Puentes ya visibles en el horizonte como una promesa cumplida, Esperanza se levantó de la mesa y pidió silencio. Hace un año, un hombre entró a esta casa creyendo que venía a conocer lo que iba a destruir. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba. Una familia. No de sangre, sino de elección. Una familia que lo acogió no porque lo necesitara, sino porque esta comunidad acoge a todo el que viene con el corazón abierto. Se giró hacia Rodrigo, que tragaba saliva con dificultad. «Señor Montero, Rodrigo, usted me preguntó una vez por qué lo invité a cenar aquella noche. La verdad es que mi hija me había dicho cómo la trató en la sala de juntas. Me contó las cosas que dijo sobre nuestra colonia, sobre nosotros. Y mi primer impulso, se lo confieso, fue cerrarle las puertas para siempre. ¿Y por qué no lo hizo? Porque mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo: «Mija, los muros se construyen con las mismas manos que construyen puentes. La diferencia está en la dirección». Rodrigo bajó la mirada. Cuando la levantó, sus ojos estaban húmedos. «Esperanza, quiero que sepa algo. Aquella mañana, cuando le dije a su hija que llamara a quien quisiera, estaba convencido de que no había nadie en el mundo que pudiera desafiarme. Estaba tan seguro de mi poder que literalmente le di permiso para buscar ayuda porque creía que no existía fuerza capaz de detenerme. ¿Y ahora? Ahora sé que la fuerza que me detuvo no fue la Comisión de Derechos Humanos, ni los registros agrarios, ni los abogados. La fuerza que me detuvo fue un plato de mole y una conversación honesta con personas que no me debían nada, y que sin embargo me recibieron en su mesa». Don Aurelio levantó su taza de café de olla. «Por los puentes que construimos». Todos levantaron sus tazas. Tazas de barro que no combinaban entre sí, pero que juntas formaban algo más hermoso que cualquier vajilla de porcelana fina. Mariana observaba la escena desde la cocina, donde ayudaba a su madre a servir el postre. Miró a Rodrigo rodeado de vecinos que un año atrás habrían cerrado sus puertas si lo veían acercarse, y sonrió. Sacó su teléfono y abrió la galería de fotos. Ahí estaba la primera foto del proyecto Puentes, una maqueta colocada sobre la misma mesa de reuniones del piso 47 donde todo había comenzado. Y al lado, la foto más reciente. Rodrigo Montero con las mangas arrolladas, las manos llenas de cemento, sonriendo al lado de don Aurelio mientras terminaban de reparar el último techo de la colonia antes de que comenzara la construcción. 2 fotos, 2 mundos, un puente. Meses después,
Cuando el Proyecto Puentes fue seleccionado por Naciones Unidas como modelo de desarrollo urbano sostenible e inclusivo, Mariana fue invitada a dar un discurso en la Asamblea General. Subió al estrado con la misma blusa blanca y los mismos pantalones de vestir que llevaba aquel día en la sala de juntas, y comenzó su discurso con las mismas palabras que Rodrigo Montero le había dicho con tanta arrogancia un año atrás. Llama a quien quieras. La audiencia la miró con curiosidad. Eso me dijo un hombre poderoso cuando le dije que no iba a traicionar a mi comunidad. Llama a quien quieras, como si no existiera nadie capaz de detenerlo, como si el poder del dinero fuera la única fuerza real en el mundo. Hizo una pausa, mirando a los delegados de 193 países. Yo llamé. Y la persona al otro lado del teléfono no tenía armas, no tenía ejércitos, no tenía miles de millones de dólares. Tenía algo mucho más poderoso. La verdad documentada y la voluntad inquebrantable de proteger los derechos de quienes no pueden protegerse solos. Hoy les digo a todos los que están escuchando, cuando alguien les diga que llamen a quien quieran, cuando alguien les diga que no hay poder capaz de detenerlos, cuando alguien se ría de su integridad y les diga que no vale nada, llamen a quien sea necesario, porque en algún lugar del mundo hay una maestra de primaria que construyó una comunidad con sus manos. Hay un carpintero de 73 años que talla madera con la precisión de un artista. Hay un adolescente de 15 años que programó una aplicación que cambió una economía local. Hay una enfermera que vacunó a 2.000 niños sin apoyo institucional. Esas son las personas que construyen el mundo real. Esas son las voces que merecen ser escuchadas. Y cuando esas voces se unen, no hay fortuna, no hay poder, no hay arrogancia que pueda silenciarlas. La ovación que siguió duró más de 4 minutos. En primera fila, sentado entre Esperanza Campos y don Aurelio Ramírez, Rodrigo Montero aplaudía con lágrimas rodando por sus mejillas. No las lágrimas del hombre solitario que lloró en su penthouse aquella noche. Eran las lágrimas de un hombre que finalmente había entendido que la verdadera riqueza nunca estuvo en los pisos 47 del mundo, sino en las mesas donde caben todos los que quieren construir algo juntos. Esperanza le puso una mano en el hombro, sin decir nada. No hacían falta palabras. 35 años de construir comunidad le habían enseñado que los momentos más poderosos de la vida son los que no necesitan explicación. Y en algún lugar de la colonia Esperanza, Daniel Campos actualizaba la aplicación Colonia Viva con un nuevo punto en el mapa, un punto dorado que representaba algo que ningún algoritmo podía cuantificar, pero que 312 familias sentían en lo más profundo de su ser. Ese punto se llamaba Esperanza, y esta vez nadie iba a destruirlo. 3 años después de aquel día en la sala de juntas, la colonia Esperanza ya no se parecía al lugar donde Rodrigo Montero había estacionado su sedán en una calle sin pavimentar. Las calles ahora estaban perfectamente asfaltadas con un diseño que los propios vecinos habían elegido, incorporando murales pintados por artistas locales que contaban la historia de la fundación del barrio. Cada esquina tenía un jardín comunitario mantenido por familias voluntarias y los postes de luz inteligentes que Daniel había programado se encendían automáticamente al detectar movimiento, ahorrando energía y brindando seguridad. Las torres del Proyecto Puentes se elevaban con elegancia alrededor de la colonia original, pero no como murallas que separaban dos mundos, sino como brazos que la abrazaban. Los arquitectos habían diseñado pasillos abiertos, jardines compartidos y plazas centrales donde los nuevos residentes de los departamentos de gama alta convivían naturalmente con los vecinos originales. Los niños de las familias que pagaron $3 millones por sus departamentos jugaban fútbol en la misma cancha con los hijos de don Aurelio y de la señora Torres. La biblioteca de la señora Concepción Torres ya no funcionaba en su sala. Ahora ocupaba un edificio completo de 2 pisos, financiado con las ganancias del proyecto, con más de 15.000 libros en su acervo y un programa de lectura que atendía a 300 niños cada semana. La señora Torres seguía preparando galletas para los pequeños lectores. Algunas cosas, las más importantes, no cambian. El taller mecánico de Miguel Ángel Paredes se había convertido en un centro de capacitación técnica que empleaba a 40 jóvenes en riesgo. La mitad de ellos ya habían sido contratados por empresas formales.
La otra mitad estaba creando sus propios negocios. Miguel Ángel seguía repitiendo a quien quisiera escuchar que doña Esperanza le salvó la vida, y cada joven que pasaba por su taller era prueba de que esa salvación se multiplicaba infinitamente. El huerto comunitario de los Gutiérrez se había expandido hasta convertirse en una cooperativa agrícola urbana que abastecía a 3 mercados locales y 2 restaurantes de la zona. Fernanda Gutiérrez fue invitada a dar una charla sobre agricultura urbana en una conferencia en Brasil, y viajó en avión por primera vez en su vida. Cuando regresó, lo primero que hizo fue plantar nuevas semillas en su patio original, el mismo patio donde todo había comenzado. La aplicación Colonia Viva de Daniel había evolucionado hasta convertirse en una plataforma utilizada por más de 120 comunidades en toda Latinoamérica. Daniel, ahora con 18 años, había sido aceptado en 3 universidades con becas completas, pero eligió la universidad pública de su ciudad. Quiero estudiar donde estudian las personas que más necesitan las herramientas que voy a crear, explicó cuando le preguntaron por qué rechazó ofertas más prestigiosas. Esperanza Campos fue reconocida con el Premio Nacional de Desarrollo Comunitario. La ceremonia se realizó en el Palacio de Gobierno, un edificio que ella nunca había visitado, a pesar de haber pasado décadas marchando frente a él para exigir servicios básicos. Cuando subió al estrado a recibir el reconocimiento, llevaba el mismo moño de cabello canoso, las mismas manos curtidas, la misma mirada que combinaba calidez y acero. «Este premio no es mío», dijo frente a cámaras que transmitían en vivo. «Es de 312 familias que decidieron que su dignidad no estaba en venta. Es de mi padre, que murió construyendo casas para otros sin poder comprar la suya. Es de mis hijos, que me enseñaron que la inteligencia no tiene precio pero sí tiene poder. Y es, aunque les cueste creerlo, de un hombre que un día entró a mi casa convencido de que iba a destruir mi mundo y salió transformado porque finalmente entendió que hay cosas que el dinero no puede comprar ni demoler». No mencionó el nombre de Rodrigo. No hacía falta. Rodrigo estaba entre el público, en una fila discreta, no en primera fila. No quería atención, quería observar. Quería presenciar el reconocimiento que una mujer extraordinaria merecía desde hacía 35 años. Cuando Esperanza bajó del estrado, lo buscó con la mirada y lo encontró inmediatamente, como si tuviera un radar especial para localizar personas que necesitan sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. Se acercó a él entre la multitud de periodistas y funcionarios. «¿Cenamos mañana?», le preguntó con la naturalidad de quien invita a un viejo amigo. «¿En su casa? ¿Dónde más? Voy a hacer tamales». Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a producir genuinamente después de medio siglo de falsificarla. «Llevo el café de olla». «Perfecto. Y traiga a su secretaria Diana. Esa mujer trabaja demasiado y come muy poco». Y así, caminando juntos entre el bullicio de un palacio de gobierno que finalmente reconocía lo que ella había construido en silencio durante décadas, Esperanza Campos y Rodrigo Montero se dirigieron hacia la salida. Ella con su premio bajo el brazo, él con algo más valioso que cualquier trofeo, la certeza de que la persona más poderosa que había conocido en su vida no tenía título universitario, no tenía cuenta bancaria abultada, no tenía oficina en un piso 47. Tenía algo infinitamente más poderoso. Tenía una comunidad que la amaba. Tenía vecinos que habían construido con ella, ladrillo por ladrillo, un mundo donde todos cabían. Tenía la autoridad moral de quien nunca necesitó humillar a otros para sentirse grande. Y tenía la receta del mejor mole que Rodrigo Montero había probado en su vida. Porque al final del día, cuando se apagan las luces de las salas de juntas y se cierran las carpetas con cifras millonarias, lo que queda es esto: una mesa donde todos caben, unas manos que construyen en lugar de destruir, y la convicción inquebrantable de que la verdadera riqueza se mide en puentes, no en muros. Y si alguien alguna vez le dice que llame a quien quiera, que lo haga. Que llame. Porque del otro lado del teléfono siempre habrá alguien dispuesto a luchar por lo que es justo. Siempre habrá una esperanza. Y mientras haya esperanza, nada está perdido. Absolutamente nada.